El alto rendimiento es el límite entre lo fisiológico y lo patológico, ¿eh? Es el límite entre lo bueno y lo malo. Los deportistas de deportes extremos muchas veces superan ese límite. Conviven con el dolor es crónico y el dolor forma parte del deporte de alto rendimiento. Tiene que estar muy entrenado desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista físico y desde el punto de vista fisiológico. Sin una cuota muy alta de pasión, nadie puede hacer alto rendimiento porque implica dejar todo. Es peligroso. Impone que ese organismo se enfrente a la muerte, en definitiva. El estadio del cuerpo en una carrera de aguas abiertas larga, en una maratón acuática, como le llaman, es muy cambiante. Siempre tenés la duda de cómo te vas a sentir, porque en definitiva, el cuerpo es sabio, y el cuerpo sabe que estamos haciendo una locura, algo raro. En una carrera de 8 horas, de 9 horas, de 10 horas, como me ha tocado nadar, empezás y te sentís bien, pero nadar duele mucho. Y los pensamientos negativos vienen siempre. No hay carrera en la que no vengan. Básicamente que muy chico yo era asmático, jugaba a la pelota con amigos y los médicos recomendaron a mis papás que la natación era un muy buen deporte para alguien que padece de asma. Me llevaron a una escuela de natación a la cual iba 2 veces a la semana, después comencé a ir 3 veces, después comencé a ir 4 veces, después dejé el fútbol y después me metí de lleno en este deporte. Yo nadaba en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y ahí había un grupo de nadadores que en ese momento estaban entre los 5 o 6 primeros del ranking mundial de aguas abiertas y veía que ellos viajaban por el mundo y me contaban mucho de las carreras. De hecho, entrenaba mucho con ellos y yo era como el pollo del grupo, era el pequeño. Y mis inicios fueron al lado de ellos y para mí fue una gran experiencia porque fueron quienes me fueron metiendo en este mundo y quienes me fueron enganchando para después dar el salto de la pileta a las aguas abiertas. Bueno, el nadador de aguas abiertas en principio tiene que tener un temple muy fuerte, porque más allá de lo físico, la diferencia en un punto crítico la hace el componente mental. A diferencia de pileta, hay también otras cuestiones como puede llegar a ser la temperatura del agua, el oleaje, el viento. El nadador de pileta entrena en pileta y lo que va a suceder en la competencia es más o menos lo mismo de lo que entrena. El nadador de aguas abiertas entrena en un medio como el de la pileta, donde no hay lugar para demasiados cambios y después hasta el día de la carrera no sabe qué es lo que va a suceder. Aún cuando hemos hecho entrenamientos en el río o en el mar o en el lugar en donde después iba a ser la carrera, las condiciones climáticas de ese día son totalmente distintas y el evento te
para cosas que uno tiene que ir resolviendo en el momento. Y bueno, este deporte es un deporte extremo, siempre digo, no es una carrera de natación de piscina en la cual nadas como máximo 1500 metros y que lo terminas en 15 minutos o 18 minutos, sino que es una carrera en la que vas a nadar horas y en algún momento el cuerpo sufre y la mente también, evidentemente. Yo no lucho contra un cronómetro, mi lucha es contra el frío o contra el calor, contra el viento, contra las olas, contra mí mismo, contra mi cansancio, contra lo que siente mi cuerpo después de 7, 8, 9 o 10 horas. Nos gusta ese sufrimiento, es como sufritamos, ¿no? Porque en verdad sufrimos, pero lo disfrutamos. Así que es eso, sabes que va a ser duro. En las carreras de aguas abiertas, cada nadador debe ir con un bote guía, en donde va el que maneja el bote y el entrenador o el guía o un acompañante, que básicamente le da indicaciones técnicas en cuanto al recorrido, en cuanto a lo que sucede con los otros competidores. Que prácticamente yo siempre lo defino como mis ojos, ¿no? Porque uno en el agua no ve absolutamente nada. En medio del mar, en medio de un lago, de un río, vos no ves. Y además con el cansancio ves aún menos. Y la persona esa es tus ojos, es quien te va guiando, quien te va diciendo vení por acá, vení por ahí, es quien se encarga de tu alimentación, es quien se encarga en definitiva de, si tenemos un plan, ejecutarlo. El que va diciendo ahora esto, ahora lo otro. Normalmente van con una pizarra, entonces hay mucha interacción, van escribiéndote cosas específicas de la carrera y cosas de la vida, porque hay veces que utilizás el tiempo para desconectar un poco y para hacer que la carrera pase un poquito más amena. Cuando empezamos, en la pizarra yo escribía más cosas para distraerlo, para ayudarlo desde lo anímico, porque como él recién estaba empezando, la diferencia de nivel que había con los nadadores de punta era mayor, entonces las primeras 2 horas nadaba con el grupo y después quizás quedábamos 6, 7 horas nadando solos en el medio de la nada. Entonces era un poco el refuerzo para que él siguiera adelante, entonces hasta le contaba chistes o cosas que se me ocurrían ahí, era hacerle pasar el rato lo mejor posible. La confianza de la persona que te acompaña arriba del bote es máxima, es alguien que tiene que saber, para mí es muy importante que sepa todo, que sepa, que me conozca no como nadador, sino como persona, que sepa cuáles son mis puntos más débiles, cuáles son mis puntos fuertes, porque así pueden tener material con qué tocarme cuando hay que pincharme, digamos, ¿no? El segundo año que yo lo acompaño, en el año 2003, en una carrera en Canadá, agua muy fría, se hace en un lago que se llama St. John, que durante todo el año está congelado. Es un lago que lo atraviesan camiones, autos, se hacen pistas de patinaje, o sea, es un bloque de hielo muy, muy, muy grande. Y Damián, sobre todo en ese momento, sufría mucho el frío y yo era una de las primeras carreras que lo acompañaba, entonces tampoco tenía mucha experiencia en esto. Y habíamos establecido un plan de hidratación que cada 15 minutos él iba a tomar un líquido y íbamos a ir alternando entre 2 bebidas de temperatura fría y una de temperatura caliente, que era un caldo. Habíamos calculado 9 litros de bebida, 1 litro por hora, y no sé si falló el cálculo o qué fue lo que sucedió, que para la cuarta, quinta hora de carrera, de las 9 que habíamos calculado, me empiezo a quedar sin bebida caliente. Agua muy fría, yo con mucho frío, y Gustavo me escribió en la pizarra: tengo 2 noticias para darte, una buena y una mala. Y si mal no recuerdo me dijo:
La buena es que vas a tomar líquido y la mala que esta es la última caliente que te doy porque de acá hasta el final vas a tener que tomar frío. Y nos quedábamos sin bebida, sabíamos que nos faltaban 3 horas, no teníamos más bebida caliente. Fue una carrera durísima. La verdad que en el momento era, por un lado, una gran responsabilidad porque era la salud de él, pero a ese punto ya faltaba muy poco para llegar y yo que estaba arriba del bote, que podía tomar la decisión de sacarlo del agua, no quería que hubiera hecho todo ese esfuerzo en vano. Bueno, él continúa adelante. Ya la última hora de carrera yo ya lo veía que estaba nadando casi inconsciente, solo movía los brazos, las piernas no las movía. Ya él no me miraba, entonces tenía muchos síntomas que de verdad estaba en un punto crítico. Finalizó la carrera y bueno, lo tuvieron que sacar porque solo no pudo salir, salió en silla de rueda con una temperatura corporal de 28.9 grados corporales, ¿no? Que cualquier libro dice que es coma muy cercano a la muerte. Y fue una experiencia increíble porque era la primera vez que nadaba en agua tan fría. Y fui a ver como a la aventura yo, a ver qué pasaba y a partir de ahí, cada vez que voy a nadar en Canadá en el agua fría, me voy con termos de té, de sopa, de café, pero nunca falta la bebida caliente. Con Damián nos conocimos el primer año que fui a la Copa del Mundo, en el 2004, y nos conocimos en el agua. La verdad que siempre decimos eso, que nuestro primer contacto fue nadando. Y a partir del 2006 empezamos a tener una relación como pareja. Es una historia de cuento, porque además de ser mi mujer, seguimos compartiendo esta pasión, ¿no? Porque bueno, hoy me entrena, pero Esther fue 2 veces campeona del mundo de la misma disciplina que yo. Y después, ahora que yo decidí ser madre y empezar de hecho lo empecé a entrenar antes, pero bueno, sí, en verdad nosotros empezamos el día como entrenamos a las 7 de la mañana, vamos a la piscina y después hacemos físico, al mediodía comemos juntos y a la tarde de vuelta vamos a entrenar juntos. Y bueno, digo siempre que somos muy afortunados de poder compartir con la persona que amás tu vida, más allá de tu vida sentimental, tu vida en general, porque nuestra vida es el deporte, que es nuestro trabajo, que es nuestro hobby, que es nuestra pasión, y poder viajar por el mundo, conocer lugares, tener un grupo de amigos que hacen lo mismo, que comparten tu locura prácticamente, ¿no? Eso hace que disfrutes el doble y que todo sea muchísimo más fácil. La relación con los competidores es muy particular. Tengo muchos amigos en el mundo de las aguas abiertas, amigos de todas las nacionalidades, que me han abierto las puertas de sus casas en Francia, en Brasil, en Italia, en Canadá, en muchos lugares, y a quienes siempre les voy a estar agradecidos y siempre mi casa ha estado abierta para ellos también, porque ahí creo que, a diferencia de otros deportes, acá somos siempre los mismos, ¿no? Y sabemos de que todos damos lo mejor en la preparación y después sabemos que todos nos vamos a enfrentar a un dolor extremo, entonces hay muchísimo respeto. Después de vivir el deporte de alto rendimiento durante muchos años, yo sé que el deporte de alto rendimiento no es sano para mí. No es nada sano. Antes de una carrera, en la preparación, sin ir más lejos, en la noche previa, ¿no? Que la cabeza está trabajando a 10.000 kilómetros por hora y hay que tener muchísima frialdad y muchísimo trabajo encima para controlar la cabeza, el cuerpo y que todo salga como uno espera. La noche anterior a la carrera es prácticamente una noche que el nadador no duerme. El nadador piensa, maquina mucho y si el guía está muy compenetrado, muy comprometido con él, le pasa más o menos lo mismo. O sea, la noche anterior casi como que no dormíamos ninguno de los dos y nos acompañábamos. Sabes que al día siguiente vas a tener una carrera de 8 o 10 horas y vas a estar sufriendo, aunque te guste lo que hagas, vas a sufrir porque es un deporte en el cual se sufre. Y bueno, siempre uno piensa en lo que va a suceder el día siguiente. Siempre le decía a Esther, cuando nos íbamos a dormir,
quédate tranquila, Tete, le digo, mañana son 8 horas, pero todo va a estar bien, no vamos a sufrir mucho. La trataba de convencer y me autoconvencía de que no íbamos a sufrir, cuando sabíamos los dos que íbamos a sufrir muchísimo, porque el que te dice que en una carrera de 8 o 9 horas no se sufre, te miente. Cuando comienza la carrera es como que desborda alegría, energía, porque vengo acumulando muchísima tensión en la previa, entonces uno se quiere tirar al agua, quiere empezar a liberar esa tensión, y una vez que comenzó, que empieza a fluir el tiempo, que uno empieza a fluir en el agua, creo que es muy cambiante. En las carreras largas lo más importante es que el organismo en ningún momento entre en falta de algo, ¿no es cierto? Cuando el organismo ya te da una señal de que tenés sed o tenés hambre, ya el cuerpo está en un desequilibrio, que la recuperación es mucho más difícil o mucho más lenta. O sea, revertir esa situación ya es mucho más complicada. Entonces, la idea es siempre tratar de anticiparse a que eso no llegue e ir metiéndole combustible al organismo de manera permanente. Imagínate un cuerpo al que le estás metiendo cada 15 minutos un vasito de carbohidrato, que cada 1 hora me como un pedacito de banana, que cada 1 hora y media tomo algún gel, que cada 2 horas y media me tomo un vaso de proteínas, que cada 3 horas y media me tomo un ibuprofeno para el dolor de hombros. El cuerpo está preguntando o diciendo qué me están haciendo, qué me están haciendo, qué me están haciendo. Y uno tiene que luchar contra eso, contra que no me vengan pensamientos negativos, no dudar nunca de cómo me preparé y de cómo estoy ese día y de lo que estoy haciendo, y tenés que ir a fondo con el plan. Muchas veces se presentan, en una carrera tan larga se pueden presentar diferentes estadios mentales, ¿no? Y creo que el momento más difícil es justamente cuando uno tiene que revertir una emoción negativa a positiva. En ese momento uno tiene que empezar a trabajar adentro de uno mismo. Y puede resultar un poco más difícil, puedes lograrlo o puedes no lograrlo. Tenés que tener en este deporte la capacidad de eliminar rápidamente, lo más rápido posible, cualquier pensamiento negativo que altere el objetivo final, ¿no? El objetivo que uno tiene. En mi caso, por ejemplo, cuando yo tengo ganas de abandonar, porque me estoy sintiendo mal, por ejemplo, me pregunto, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si estuviese abandonando? Quiero decir, me imagino en el momento de abandonar. Adelanto mi acción y lo vivencio como si ya hubiese abandonado. Y cuando me doy cuenta que me sentiría mal conmigo mismo por no haber logrado superar un obstáculo, que muchas veces es un obstáculo que uno mismo se pone, cuando me doy cuenta que lo que hubiese sentido hubiese sido peor que el esfuerzo que tengo que hacer para seguir nadando, entonces sigo nadando. Damián, si abandonó, siempre fue algo extremo. En mi caso también, ¿no? O sea, siempre fue como o un dolor de hombro en el cual no puedes superar, y la verdad que el hombro, el tronco, la parte superior es lo más importante que tenemos los nadadores, y si sufres dolor de hombro, la verdad que seguir por horas con un dolor a veces no te compensa. Por ejemplo, una carrera en Hernandarias, Paraná, la carrera más larga del mundo, que es de 88 kilómetros, que ni bien empieza, acusa un dolor de hombro muy fuerte y mareos. Empieza, pero en los primeros 10 minutos de carrera, una carrera podía ser de 9, 10 horas, depende de las condiciones climáticas. Y ya en un momento de su carrera deportiva donde él ya estaba para pelear adelante, para pelear entre los primeros puestos. Con lo cual a otro nadador le sucede eso en los primeros 10 minutos y dice, bueno, listo, vamos para casa, ¿para qué vamos a seguir luchando? ¿Para qué vamos a seguir Bueno, le dije, bueno, seguí nadando a ver si te acomodás en algún momento, la carrera es larga, puede pasar cualquier cosa, los de adelante se pueden cansar, sigamos y vemos qué pasa. Bueno, tal cual, al rato, que ya estábamos muy lejos, ya a una distancia que no la podíamos descontar nunca, o sea, a la velocidad que íbamos y a la velocidad que iban los otros no la íbamos a descontar nunca, el señor que manejaba la lancha nuestra me dice, si se animan a hacer un cambio, me parece que en media hora podemos estar adelante, porque todos los que van adelante se equivocaron con el recorrido, dicen. Tomaron por un lugar que no tiraba bien el río, no había buena corriente. Y tal cual, en media hora estábamos adelante y en esa carrera él termina segundo
en una carrera increíble porque la peleó de atrás, empezó con un dolor de hombro y con mareos. Y al terminar la carrera uno llega a un punto límite en el que, bueno, que cuando te relajás le hiciste mucho daño al cuerpo. Y lo gratificante que es terminar un desafío de esa naturaleza y poder abrazar a un rival que te haya ganado o que le hayas ganado, poder esperar a todos, del primero al último, y poder compartir vivencias de lo que cada uno fue sintiendo en ese día y cómo uno fue capaz de tener las herramientas para superar los distintos problemas que se te pueden ir presentando, porque se te presentan 1000 problemas. El año pasado lo acompañé en Canadá, yo lo viví de afuera y los dos sabíamos que podía sufrir un abandono, pero bueno, uno nunca está preparado para eso y cuando lo vi que no podía más, tenía un ataque de asma y estaba temblando y no podía respirar, no le quedaba otra que salir del agua. Y esa noche, me acuerdo que fue horrible esa noche porque aparte yo estaba embarazada que tuve un aborto después, entonces ese fue un golpe que nosotros sufrimos mucho y a los 3 días sufrimos un golpe que no esperábamos, que yo tuve un aborto, entonces todavía dijimos, en verdad lo que pasó en la carrera no importa. Yo había iniciado mi trabajo, mi preparación para la Santa Fe Coronda, tal vez en los primeros días de octubre, y todo transcurría de manera normal. Después uno sufre un golpe en nuestra vida personal fuerte, un golpe de esos que no estás acostumbrado a sentir, que uno nunca había experimentado, y mi decisión fue básicamente ir a decirle a mi psicóloga deportiva, a Nelly Giscafré, Nelly, esto no va para ningún lado, ya no puedo ir a competir ahora después de lo que me acaba de pasar, la verdad es que es muy difícil y no veo, yo al menos frente a mis ojos no encuentro cómo poder rendir, no tengo la cabeza. Yo no quería nadar la Santa Fe Coronda, ya la había nadado 13 veces, yo quería ganar la Santa Fe Coronda. Para mí salir segundo, noveno era lo mismo, salir primero era lo que yo quería. Y bueno, para llegar a ese resultado se necesitaba mucho trabajo y sobre todo mucha armonía en la cabeza, porque una carrera de 57 kilómetros tenés que estar realmente en armonía. Dami es fuera de lo común en todo. Yo lo conocí a él cuando era bastante chiquito, estaba empezando. Siempre fue un placer prepararlo porque es una persona muy profesional. Siempre desde chico tuvo clara su meta. Siempre tuvo esta capacidad muy fuerte de ir un poco más allá. Y Nelly me dijo que muchas veces los golpes uno los puede utilizar de manera positiva, hay que saber cómo, pero... Y volví a la semana siguiente y le dije, bueno, voy a intentarlo. Si vos me decís que lo puedo usar de manera positiva, vamos a ir para adelante. Y me fue llevando por un camino en el que yo llegué a la conclusión de que con un plan distinto a lo que había hecho las otras 13 ediciones de la Santa Fe Coronda que yo había nadado, se podía. Fue terminar la carrera, tocar la placa, que se me vengan muchas cosas a la cabeza. Y fue llegar al hotel y realmente estar solo con Esther y terminar con todas las notas y con todo lo que había que hacer y mirarnos y decir, esto es el trabajo bien hecho y solo nosotros dos sabemos todo lo que pasó para esta carrera, ¿no? Y
Y de hecho, mucho tiempo después, hablándolo porque nuestra familia lo sabía, ¿no? Poder contárselo a la familia, todo lo que vivimos, y fue una experiencia que en definitiva te termina siendo muchísimo más fuerte. Yo creo que el momento en donde él se consagra campeón mundial es, por un lado, el premio al esfuerzo sostenido durante tantos años, la perseverancia. Hay una frase que nosotros siempre decíamos, incluso en las carreras, cuando las cosas se ponían duras, que el trabajo paga. Él tiene un gusto muy grande en estar en el agua y en hacer lo que hace, que nunca se le fue. Es decir, llegó a sus máximos objetivos y cumplió todos sus sueños, pero siempre hay un poco más. Creo que el secreto más importante para mí es que nunca dejó de ser igual mi hobby, ¿no? O sea, disfruto del día a día, disfruto muchísimo de nadar. Siempre digo que mi oficina es la oficina más gustosa del mundo, ¿no? No estoy frente a una computadora, no estoy encerrado. Estoy disfrutando de un lugar maravilloso siempre y mucha gente posiblemente no lo entienda, otras sí, pero mi propuesta para mi vida es hacer lo que me hace feliz y a mí me hace feliz esto.